Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a la organización por habernos dado la oportunidad a la EAPN de poder participar en estas jornadas de pobreza, política social y tercer sector. Lo que voy a decir ahora posiblemente no sea muy políticamente correcto, pero deciros, José Antonio, me dirijo a ti y a la organización, y a ti, Consuelo, que el año que viene el tercer sector quiere un día entero, una mañana y una tarde como mañana, que necesitamos más tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces eso es lo que yo hago la petición. Y aprovecho también el foro porque a veces a la EAPN nos dicen EAPN y eso. Hay una palabra que estamos haciendo ahora, una campaña de comunicación en Murcia. No lo digo, la palabra empieza por PI y termina por O y no es políticamente correcta y además estamos en horario infantil. Y la EAPN es o son las siglas en inglés de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que nació en Europa en el año 1990 y que está presente en todos los Estados miembros de la Unión Europea. En España, la EAPN España está compuesta por 19 redes autonómicas y 15 entidades de ámbito estatal. La EAPN de la región de Murcia, a la que yo represento esta tarde, está formada por 36 entidades, la mayoría de las cuales creo que estamos aquí esta tarde, y nos caracterizamos, entre otras cosas, por trabajar por la erradicación de la pobreza y la exclusión social, buscando que las personas que las sufren puedan ejercer sus derechos y deberes. Y, sobre todo, queremos incluir la lucha contra la pobreza en un lugar destacado de la agenda política. Nunca mejor dicho, en el foro que hoy nos encontramos y que agradecemos y felicitamos por la iniciativa. Como la mayoría de personas que nos encontramos aquí esta tarde sabéis, el 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social, que en este año se ha cumplido el 25 aniversario. Con motivo de ese día, EAPN España presentó en el Senado el octavo informe Estado de la Pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017. Este informe ofrece a la sociedad española una evaluación minuciosa del grado de cumplimiento del objetivo de inclusión social a la que España se comprometió en la Estrategia Europea 2020 y que también se encuentra detallado en el programa de reforma del año 2011. Como también conocemos todos, el objetivo que se comprometió nuestro país era reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 personas en el periodo que abarcaba 2009 y 2019. También sabemos que a estas alturas del año 2018 el objetivo va a ser muy difícil o imposible de cumplir. En el caso de la región de Murcia, que ya se han dado las cifras esta tarde, pero creo que como estamos en la región de Murcia hay que repetirlas por lo desoladoras que son y para tenerlas en cuenta, el 34,7% de la población está en riesgo de pobreza en el año 2017. Eso en términos absolutos está por encima del 500.000 de personas. El análisis de estas cifras que se incluyen en el informe nos demuestran que la tan traída, llevada y la recuperación económica, macroeconómica, está muy lejos de llegar efectivamente a las personas. Y en la región de Murcia creemos que no solo está lejos, sino que incluso estamos en un periodo de posible retroceso. El panorama político es inestable y está en constante cambio. Eso hace que, junto con la situación económica y social que se da en la actualidad, caracterizada por la cronificación de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, nos situamos ante un escenario en donde son muy importantes los desafíos para redefinir las políticas sociales europeas. También deciros que después de dar estas cifras y parafraseando al presidente de la EAPN España y recién elegido EAPN Europa, Carlos Usías, acabar con la pobreza es posible. Y acabar con la pobreza no es un castigo divino, sino que es consecuencia de políticas económicas y fiscales que hacen los gobiernos. Por lo tanto, tenemos esperanza. Incluso os puedo plantear una reflexión.
la categoría de pobre o la marca pobre no es algo que, que la sociedad impone, pero nadie nace pobre. O sea, se puede ser pobre por unas determinadas circunstancias que pueden ser económicas, que pueden ser psicológicas, psíquicas, relacionales, educativas, pero esas circunstancias, si cambian, las personas pueden salir. Con lo cual, desde la APN tenemos esperanza y queremos compartir con todas las personas que estamos aquí esta tarde y con el Partido Socialista que es posible que cambiemos y se haría cambiando las políticas. También dejamos y tenemos claro que las políticas de austeridad impulsadas, o mejor dicho, impuestas desde Europa, significaron en los últimos años recortes en los estados de bienestar y eso ha generado muchas desigualdades entre los mismos Estados miembros y que incluso podemos definir esta década pasada como una década en donde ha retrocedido de una forma muy importante el modelo social europeo y eso nos preocupa mucho. Eso está fundamentalmente generado por el marco económico porque aumentan las diferencias sociales y esto deriva en la pérdida de derechos sociales y de ciudadanía, apostando por la euforia desarrollista y generando la desigualdad y la cronificación de la pobreza. Deciros también que nos encontramos, por tanto, en un escenario de desafíos y de oportunidades para la redefinición de las políticas, como acabo de señalar, y que desde APN pensamos que es muy importante denunciar las situaciones sociales desde la perspectiva de los derechos, frente al énfasis que antes poníamos en los años pasados a la atención asistencial, que se extendió muchísimo durante la crisis. Nosotros creemos que se debe de cambiar ya el foco hacia una intervención social más personalizada, contando con recursos suficientes y para poner en marcha proyectos transformadores e innovadores. También nos preocupa desde hace tiempo la tendencia que se está dando a la parcelación de las pobrezas. Se habla mucho de pobreza energética, se habla mucho de pobreza de las personas trabajadoras, se habla mucho de pobreza de las familias, de la infancia. Sí que creemos que hay que tomar medidas específicas para luchar contra las pobrezas, pero también creemos que es necesario contar con una visión global e integradora, así como impulsar un modelo de acción social de base territorial y no exclusivamente sectorial. Un modelo que sitúe el territorio local y el barrio y a las personas en el centro de las intervenciones sociales. Creemos que hay que reivindicar el reconocimiento de los derechos sociales subjetivos. Ya sabemos que son los derechos sociales que luego se pueden defender en los tribunales. Y también tenemos que revisar el modelo económico, o se tiene que revisar el modelo económico vigente, basándolo en la economía del bien común, la sostenibilidad ambiental y social. Y todo eso en el marco de la Estrategia Europea 2030. Se trata, en definitiva, de implementar nuevas y mejores políticas que prioricen el objetivo de conseguir una sociedad con una mayor cohesión social, más justa, más igualitaria y que garantice los derechos básicos de las personas. Estamos hablando de políticas de renta. Cuando hablamos de políticas de renta, estamos hablando, en primer lugar, de las provenientes del empleo, pero estamos hablando también de un empleo que tiene que ser digno, que tiene que ser suficiente para mantener una vida digna. Estamos hablando también, y en segundo lugar, de un sistema de pensiones suficientes y dignas. Y, por último, un sistema de garantías de rentas mínimas que afronte la ausencia de los ingresos. Esto decimos que tendría que revisarse el sistema de garantía de ingresos y su fragmentación. Es fundamental las políticas educativas para acabar con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Apostamos por un sistema educativo fuerte, universal, gratuito, como el principal instrumento estructural o uno de los principales instrumentos para luchar contra la pobreza, por lo que significa el acceso de conocimientos y cualificaciones, pero sobre todo porque sea un sistema inclusivo que atienda adecuadamente a la diversidad y que afronte la formación de los valores éticos, de respeto, de convivencia, solidaridad y justicia, entre otros. Solo de esa manera
conseguiremos un instrumento en contra de la exclusión social, de la discriminación y contra la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Voy mal de tiempo? Va fatal, Rosa, va fatal. Pues entonces acabo. Pero ¿cómo no vamos a contar con vosotros si traéis un diagnóstico increíblemente detallado, porque sabéis exactamente de lo que estáis hablando? La cronificación, que has dicho palabras importantes, la parcelación de la pobreza. Correcto. Y sobre todo de la herencia. Estos niños, porque nuestra pobreza infantil sabemos que el porcentaje es elevadísimo y sabemos que se hereda. Como sociedad tenemos la obligación de intentar luchar para conseguir que eso no sea así. Desde luego tenemos diagnósticos y necesitamos también esa innovación de la que has hecho alusión, porque con la misma receta no vamos a salir. Estamos en un punto difícil y necesitamos trabajar en red transversalmente por todas las consejerías, porque esto de la pobreza no es exclusivamente de la Consejería de Familia e Igualdad ahora, pero política social, que a mí me gusta más. Y desde luego, Rosa, claro que contáis en primera línea porque sabéis muy bien lo que tenéis que hacer. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado en tan poquísimo tiempo.